Ignorar la historia no es inteligente y por tanto no es bueno. Es bueno echar la vista atrás y reconocer el legado de civilizaciones como por ejemplo la civilización romana, lo que han supuesto y lo que nos han dejado. Ese es el propósito del libro que hoy les proponemos en 49 o más. Bienvenidos amigos, estamos en 49 o más, el programa de Canal Diocesano en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro. Lo hacemos con un buen amigo que nos acompaña habitualmente, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Una semana más, esta vez vamos con un libro interesante, un libro histórico, un libro de historia, mejor dicho, iba a decir histórico, un libro de historia y además pues con una de esas historias que merecen la pena ser conocidas y tenerlas ahí, ¿no? En la recámara, podríamos decir, porque hablamos de una civilización como es la civilización romana, con unos ecos incuestionables en nuestra sociedad y en nuestra civilización actual. Es un libro actual también, porque ha sido editado, SPQR, en el año 2016. Su autora, Mary Beard, ha sido primero príncipe de Asturias, hace un par de años también. Nació en el año 1955 en Reino Unido. Es catedrática en Cambridge, también editora del New York Times, miembro de la Academia Británica de Artes y de Ciencias, también de la Academia Americana, y escritora pues, divulgativa del tema de Roma. Ha publicado cantidad de libros, podemos señalar el Partenón, el Triunfo Romano, Pompeya, y también La herencia viva de los clásicos, y el último de todos, Mujeres y poder. Además en YouTube es una activista divulgando siempre pues, el tema de Roma. El libro puede parecer así de entrada como pretencioso, ¿no? Por la historia que pretende abarcar. Sí, lo que pasa es que luego ya se ciñe muy desde el principio, desde un periodo concreto de la historia de Roma, y luego en el epílogo deja claro lo que ya pretende con el libro. Luego lo veremos al final, si nos da tiempo. Como bien dices tú, no pretendemos destripar el libro, Claro. porque él es un libro denso, es un libro bastante denso en cuanto a volumen, y que, bueno, invito a leer, que es de lo que se trata en este programa, de acercarnos poco a poco al libro. Es un libro donde pone que es imposible, él habla ya de ignorar hoy en día la cultura, es imposible ignorar la antigua Roma, porque significa pues, ignorar nuestra cultura occidental. Y parte del asesinato de César como un hito muy importante, de Julio César, en el año 44 a.C., como marca un hito antes y un después, y como también durante ese periodo nos ayuda también a entender pues, la distribución del territorio actual europeo. Sería imposible hacerlo si no conocemos la historia de Roma. También nos habla de las ideas de libertad, la idea de ciudadanía y de expansión imperial, el diálogo con esa Roma, que también es el diálogo que hoy en día se intenta en Europa y en todo el mundo, y también cómo la historia termina en el año 200, la historia del libro, en el año 214 con Caracalla, cuando es asesinado, y cómo pues va narrando cómo creció y cómo se mantuvo Roma desde su fundación, 753 a.C., hasta ese momento de Caracalla en el año 212. Perdón. Bueno, vamos a situarnos en lo que es un poco el inicio del libro, año 63 a.C., Cicerón, y un clásico que a mí me trae muchos recuerdos, como seguramente a ti y a los que pues, por distintas circunstancias hayan estudiado latín, ¿no? Dilo, suéltalo. Sí, Aquella famosa frase. No, te dejo que lo digas tú. Sí. Quos que tanden Catilina butere patientia nostra, ¿no? Esto es. Y la traducción es... Los famosos discursos Sí. que es lo que quería explicar a las personas que nos siguen, ¿no? Los famosos discursos que tanto hemos estudiado, ¿no? De Cicerón contra Catilina, ¿no? Porque el libro arranca aquí con la conspiración, ¿no? La conspiración contra Catilina. Sí, es una conspiración que Catilina quiere destruir la ciudad. Estamos en el año 63 a.C., arrancamos de ahí, aunque luego vamos a hacer una mirada retrospectiva, donde Lucio Sergio Catilina pues, quería destruir esa ciudad, y Cicerón pues, se da cuenta de ello, de esa conspiración, y entran ahí en una guerra. Entonces, estamos hablando de una Roma que por aquel entonces, en el año 63 a.C., tenía 1 millón de habitantes. Es una Roma grande, es una Roma que, bueno, que todavía dominaba un gran imperio. Entonces todo el libro se va a preguntar por qué dominó ese gran imperio,
cómo lo dominó y cómo llevó a cabo esa gran expansión. Entonces ese conflicto ya llega a un choque entre ellos, donde al final pues Catilina fallece, en el año 63 llega a oídos de Cicerón, que está en esa conspiración, en un enfrentamiento fallece Catilina, y es el momento culmen de esa historia. El día 8 de noviembre del año 63, el Senado romano, que muchas veces hemos oído hablar, tenía por entonces 600 miembros, ¿de acuerdo? Entonces Catilina cayó luchando, derrotado, al norte de Italia, y ahí empieza pues un poco la historia. Conocemos, esto yo creo que es un dato muy importante, toda esta historia, porque los escritores romanos lo dejaron por escrito, pero sobre todo porque a través de los monjes medievales nos han llegado toda esa historia, todo este legado a nosotros hoy en día. Bueno, un capítulo muy interesante, aquí en los inicios todavía del libro, es cuando la autora se plantea la fundación de Roma, ¿no? Que esto nos ha salido colateralmente en otros libros que recuerdo que hemos presentado aquí, y ahora vamos a dedicarle un ratito, ¿no?, a cómo plantea la autora la fundación de Roma con Rómulo, ¿no? Cicerón sería el nuevo Rómulo. Cicerón rezó a Júpiter para vencer a Catilina, lo logró, y eso lo había hecho antes Rómulo, una mezcla de fantasía, mito, realidad. Claro, iba a preguntarte un poquito eso, ¿no?, porque hay aquí una reflexión bien interesante sobre esta historia tan conocida seguramente de muchas personas que nos ven, y ella reflexiona sobre si estamos ante una historia que es realidad o ante un mito, ¿no? ¿Cuándo empieza Roma? Nos podemos preguntar, cuántas veces nos hemos preguntado eso, en qué momento surge Roma. Entonces, Livio, un historiador romano, fue el primero en ponerlo por escrito, y bueno, y él reconoce ya a Rómulo como el primer rey. Dos hermanos, Rómulo y Remo, que fueron pues abandonados. Su tío Amulio dio orden de ponerlos en una canasta, no sé si nos recuerda a algunos, en el río Tíber, al caso de Moisés, una cesta, unos campesinos lo recogen, y fue el abuelo del rey Numitor, que los llamó para fundar su propia ciudad. Al final fundan esa ciudad sobre la colina conocida como Palatina, el Palatino, y bueno, lo que también nos suena a un episodio de la Biblia, a Caín y Abel, Rómulo mata a Remo, y empieza la fundación con un puñado de amigos que él va llamando, crean una pequeña aldea, y entonces sienten la necesidad de expandirse, pero claro, eran solamente hombres, esclavos, podríamos decir gente de no bien vivir, y necesitan mujeres. Este caso es muy curioso. Entonces invitan a los vecinos a una gran fiesta, a esa aldea de Rómulo, podríamos decir, con los que habían acudido, y raptan a una serie de mujeres. Algunos hablan de unas 30 mujeres más o menos. Hay una serie de conflictos con los pueblos vecinos, y al final pues hay una alianza sabino-romana, podríamos decir, y se crea una ciudad conjunta de Rómulo con las personas que habían venido alrededor, y él se erigió como único rey que estuvo reinando en esa ciudad durante 30 años. Así, más o menos, mito, historia, porque luego los romanos se encargaron muy bien de darle consistencia a ese mito e intentarle darle una cronología desde el comienzo a Roma, desde ahí. Entonces, esto los niños romanos se lo aprendían de memoria, igual que aquí antes aprendían los reyes visigodos, pues ellos desde el principio repetían de manera mecánica en las escuelas romanas pues esta historia de Rómulo y Remo, dando conexión con la historia cronológica. Hablabas antes de Rómulo como rey. Aquí hay una reflexión también interesante sobre un hallazgo en el año 1899 en el Foro Romano, que seguramente muchas de las personas que nos ven han estado, ¿no?, en el Foro Romano, de una inscripción, ¿vale? Rex, en latín, que es el rey, ¿no? Sí, habla de la piedra negra que apareció en el Foro Romano, que dice que cambia la manera de concebir toda la historia de la Roma arcaica. El texto está datado aproximadamente entre el año 700 y 400, dice, antes de Cristo, cuando la ciudad estuvo bajo el control de los reyes. Estamos hablando de Rómulo, el primero de los reyes, y a partir del siglo VI antes de Cristo es cuando ya empezamos a pisar, dice la autora, en terreno firme ya. Realmente ya hemos abandonado un poquito el mito y empieza ahí. Entonces supone una revolución. Al final la monarquía se va a convertir en una tiranía, que luego vamos a ver cuando llega a su final, pero sí, hay una serie en ese siglo VI antes de Cristo,
Ahora estamos hablando ya de una población en torno a unas 30.000 personas, que ya para aquella época era bastante significativo. Hemos dicho antes que en el año 63 a.C. era 1 millón de personas. 1 millón de personas. Entonces, la comunidad romana ya está formada, tenemos bueno, datos arqueológicos como esta piedra y como otro tipo de datos, siempre que es muy difícil, porque la autora habla como la arqueología en el siglo I, pues al construir ese foro romano que hemos visto antes, las piedras, eso remueve las ruinas primitivas que había, y luego como después para construir los palacios del Renacimiento, como fue otra de las, podríamos decir, de las etapas en la cual se destruyeron las pruebas de los primeros momentos de la fundación de Roma, esa fundación que hemos hablado que ellos datan del año 753 a.C. Por tanto, estamos aquí un poco a las puertas, en este siglo VI, de ese momento de cambio de una Roma, de una pequeña comunidad, a algo más, ¿no? Sí. A una ciudad con una entidad ya. Sí, y ahí hablamos de, bueno, ya aparecen edificios públicos en ese siglo VI antes de Jesucristo, aparecen incluso templos y aparecen también como un centro de la ciudad, todo lo que podríamos llamar lo que es una vida urbana, como hoy en día lo conocemos todos nosotros. Aparece un periodo denominado de los Tarquinos, que es ese periodo donde va a concluir con la expulsión de los reyes por la falta de moralidad. Ahí hay varios debates en cómo actuaban ellos, y ese final de la monarquía que va a dar paso a la república. ¿Y qué importancia va a tener aquí? Hay un personaje bien interesante que es Lucio Cornelio Escipión. Sí, es un cónsul del año 298 a.C. que va a ser asesinado, también el asesinato, hemos hecho referencia a Remo, vamos a hacer referencia a Julio César y también a Lucio Cornelio Escipión Barbato. Murió en torno al año 280 y su epitafio, que se ha conservado y que nos ha llegado a nosotros, dice: Cornelio Lucio Escipión Barbato, hijo de su padre Cneo, hombre valiente y sabio, cuyo aspecto se equiparaba en virtud. Fue cónsul y censor y edil entre nosotros. Tomó Taurasia y Cinasia del Samio, sometió a toda Lucania y capturó rehenes. A través de Barbato, Roma se expande en cuanto a habitantes, algunos hablan incluso ya de 90.000 personas, y también no solamente en la ciudad, sino que empieza a expandirse a través de toda Italia. Él ya tiene un ejército bastante organizado, un ejército que le va a llevar pues a dominar los pueblos vecinos y a dar ya el germen definitivo a lo que va a ser luego el gran imperio romano. Y fíjate, en el 146 a.C. en concreto, un episodio del que hemos hablado en otros libros que hemos traído aquí, también de corte histórico, me refiero a la destrucción de Cartago, sí. El asedio y la destrucción de Cartago. Sí, bueno, el periodo entre el Cartago es destruida en el año 146, dice aquí, ya estamos hablando de 33 kilómetros, tenía el perímetro de la ciudad de Roma, 33 kilómetros que ya es una ciudad, en que condición. No es una pequeña comunidad, como hablábamos antes. Se saquea Cartago, que estamos hablando ya de unas incursiones a 1.600 kilómetros de Roma, con lo cual eso se hizo gracias pues al mar, a los avances marinos que los romanos ya tenían. Entonces, gracias a la posición de los puertos comerciales, podríamos decir. Entonces, el periodo que va entre el año 146 a.C. y ese asesinato de Julio César, en el año 44, va a marcar, dice la autora, el periodo álgido en cuanto a literatura, en cuanto a cultura, y en cuanto a arte romano. Ese va a ser el periodo grande, 146 al 44. Incluso se conservan todavía restos de un antiguo teatro romano que tenía, para que nos hagamos una idea, 55 metros de fondo, lo que es el escenario, una auténtica, estamos hablando de la mitad de un campo de fútbol. Entonces, ¿pero qué pasa? Que también ese periodo álgido no va a estar exento de violencia. El Estado va a estar dominado por los militares, muchas veces hablamos de la democracia romana, pero al final, ¿quién gobernaba? Pues unos individuos llenos de poder, llenos de riqueza, apoyados por los militares. Eso va a hacer que el orden político en el año 80 a.C. fuera completamente desmantelado y va a ser sustituido por la violencia callejera, algo que también nos suena hoy en día. Entonces se va a hacer el primer triunvirato, que es el gobierno de 3 personas, Pompeyo, Julio César y Craso. Va a haber una guerra civil, de manera especial entre Pompeyo y Julio César, que va a tener grandes consecuencias.
Y hay aquí otra de esas grandes luchas, podríamos decir, ciceronianas. Hemos hablado al principio de la de Catilina, y aquí hace alusión a la de Cicerón contra Verres. En el año va a haber una guerra entre ellos, entre Cicerón y Verres, y eso va a llevar el final de ese periodo de la República. La monarquía dio paso a la República, y la República también va a tener un final con ese enfrentamiento entre Cicerón y Verres, por una serie de problemas que tenían, de dilemas y de controversias, podríamos decir, en el gobierno, no solamente ya de lo que era la ciudad de Roma y esa expansión, sino hablábamos también del gobierno ultramar. Hemos dicho Corintio a 1.600 kilómetros, ya Roma ya era un imperio bastante extenso, y hay una serie de problemas fuera, en ultramar. Eso va a llevar a la caída de esa república y a dar un nuevo paso, que ya hemos ido de monarquía a república, y de república vamos a pasar al periodo de los grandes emperadores. Y ahí hace alusión a un primer emperador conocido, más que conocido yo creo, que es Pompeyo. Sí, Pompeyo, que es el primer gran emperador romano, es un emperador que va a llevar un programa constructivo en todos los niveles. Va a crear teatro, va a crear jardines, pórticos a reuniones, y él, lo que al final le tuvo a Pompeyo fue el gran rival que tuvo, que fue Julio César, pero sí, él está marcado dentro de la historia como el primer gran emperador. Estamos ya en torno al año 60, más o menos, antes de Cristo. Todo esto se conserva gracias a los grandes escritores. Podemos hacer referencia a los comentarios sobre la guerra de las Galias, que el propio César va a llevar a cabo. En definitiva, son periodos convulsos entre unos y otros, pero que va a terminar con el asesinato el 15 de marzo del año 44 a.C. de Julio César. Bueno, hay un episodio que también nos trae recuerdos, seguramente, a mí y a ti, vamos, recuerdos latinos, quiero decir, que es el Rubicón. El Rubicón, efectivamente. El paso de las legiones por el Rubicón, que, bueno, también sería un paso relevante. Julio César, ¿no? con una de sus legiones, pero eso es anterior precisamente a la fecha que tú has comentado ahora, ¿no? El 10 de enero del 41 a.C. sería. Hay un paso muy importante también en este tiempo, bueno, que ha quedado a la historia, que es el registro que hace Julio César del tiempo, los virus de marzo, él llama. Él se había dado cuenta que los romanos habían hecho un calendario de 355 días, y de vez en cuando los sacerdotes tenían que ajustar cada X tiempo ese calendario que tenía un error con las estaciones del año. Entonces, de vez en cuando lo ajustaban, y fue Julio César el que al comienzo del año 44 decidió poner ya ese calendario vitalicio, prácticamente con algunos ajustes que hemos hecho referencia aquí en algún programa del tiempo. Bueno, si te parece, nos acercamos un poquito a dibujar la imagen de la Roma con la que nos encontramos ahora, ¿no? Una Roma, habla aquí la autora, llena de desigualdades, con ricos y pobres, y de una manera además como muy marcada, ¿no? Los ricos tenían una vida, como siempre, llena de lujos. Completamente habla aquí gracias a sus feudos imperiales. La gran riqueza muchas veces no venía de la propia Roma, sino venía de todos los territorios que ellos controlaban. Entonces, ahí ellos vivían una vida completamente de comodidad, de lujos, que la enfermedad no respetaban, porque dice que casa con casa te podías encontrar una persona sumamente rica con la mayoría de las personas que eran pobres. Pero también es significativo que en esa Roma del siglo I a.C., que tenía 1 millón de habitantes, el Coliseo romano tiene una capacidad para 50.000, lo cual denota que había cierta cantidad de personas que tenían acceso a esos lujos. Y aquí apunta una cosa curiosa de cómo podía ser nombrada una persona concejal. Para ser nombrado concejal no se fijaba en cómo era su casa de grande, ni el dinero que tenía, sino en el número de tejas que tenía que tener su vivienda. Y para ser nombrado concejal tenía que tener su casa 1.500 tejas. 1.500 tejas ya podía ser nombrado concejal. Entonces, era una Roma donde había en todo el imperio, hemos dicho 1 millón en la ciudad, 50 millones de habitantes. La mayoría vivían en pobreza. Había así en una élite que tenía privilegios, que tenía dinero, que tenía estatus social, pero la mayoría eran personas pobres. Eso no existía, por tanto, lo que hoy llamaríamos una clase media. Ni mucho menos. De hecho, la élite despreciaba el trabajo manual como algo, el trabajo remunerado, como algo... Era algo propio de esclavos. De esclavos, efectivamente. Entonces surge una cultura
que aquí habla la cultura de los bares, las tabernas, habla también de los restaurantes baratos, donde iba la gente corriente, donde incluso se llegó a plantear restricciones a través de tasas, a través de restricciones legales, de permisos, porque es ahí donde, bueno, se cocinaban ciertas revueltas que ellos intentaron atajar desde el principio, con lo cual nos damos cuenta de que ese mundo ideal que muchas veces nos venden, la propia autora nos dice que no era así, que era un mundo completamente lleno de desigualdades. Bien, y ya, pues bueno, para terminar, hacer un par de menciones, si te parece. Estamos ya después de Cristo, sí, y hay un personaje que cita la autora aquí, que es Plinio el Joven. Plinio el Joven, que viaja durante 4 semanas, Plinio el Joven, que recorre más de 3.000 kilómetros hasta Bitinia. Plinio el Joven, que su territorio ya ocupaba 38.000 kilómetros cuadrados, el territorio que él dominaba. Entonces la expansión del imperio ya se había llevado a cabo, tal como la conocemos hoy en día, en el siglo I, una expansión que se va a parar durante los próximos 200 años. El imperio romano no se expande, él habla simplemente de algunas incursiones de Trajano, por ejemplo, que llega a Mesopotamia, pero ya el imperio se expande poco. Habla también de cómo en aquellos 2 primeros siglos del imperio, pues lo importante era el controlar el dinero, todo lo que había, se hace una red de control de dinero en toda la expansión del imperio. El gobierno no es tanto en el Roma, sino desde las provincias. Va a haber un movimiento también muy curioso, donde ya los emperadores no van a residir en la propia Roma, sino van a residir fuera de Roma. Esto también va a dar auge a ciertas ciudades, como los romanos en ese sentido van a respetar las normas culturales y en muchos casos las normas de religión que se van a encontrar en todos los lugares. Y hace referencia en un pequeño capítulo a cómo el cristianismo en el siglo IV se va a convertir en la religión oficial del Imperio Romano. En los 3 primeros siglos son siglos de persecución hasta llegar a ese siglo IV, efectivamente. En un imperio, decíamos, de 50 millones de personas, en el siglo IV, la autora calcula que podía haber unos 200.000 cristianos en todo el imperio. Ella se pregunta cómo una religión con un monoteísmo exclusivo, ella dice, pues es capaz de imponerse en un imperio donde la mayoría de las personas eran y propugnaban el politeísmo, la adoración a muchos dioses. Claro. Cómo fue que se creció en un imperio que era completamente distinto, y cómo a partir del siglo IV pues cambia ya la historia no solamente del imperio, sino también de todos los pueblos que van a estar alrededor. Y hablando del año 212 con el emperador Caracalla, que va a hacer algo muy importante, que va a dar la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. ¿Qué significa eso? Que va a dejar de haber diferencia entre unas personas y otras. La única diferencia va a estar marcada, que lo va a haber luego, por el dinero. Pero en la ciudadanía romana, algo que habían luchado mucho, va a ser algo que pueden gozar eso será todos los habitantes uno de los del cambios sociales más importantes. Sí. Año 212, a Caracalla, que se le conoce pues por los famosos baños públicos que realizó en Roma, que todavía se pueden ver sus ruinas allí. Con lo cual, ella dice que su reinado terminó en el año 217, porque murió también asesinado. Hemos hablado de muchos asesinatos en esta historia, y como ella dice, mi historia de Roma termina aquí. Ya está, ahí y así terminamos nosotros también, Antonio, si te parece. No tenemos tiempo para más. Simplemente dice, habla de un segundo milenio que lo deja entrever, que es con la caída de Constantinopla en el año 1453, caería el segundo milenio romano. Bueno, todo se hacía a base de decretos en esa segunda etapa, y bueno, todo se controlaba, como he dicho desde antes, desde capitales de fuera de Roma, como Rávena o la propia Constantinopla. Bueno, pues esta es la recomendación que les hacemos en esta semana, ese PQR, que tiene este título además tan curioso, si quieren. Bueno, una manera de acercarse a una civilización tan interesante como es la civilización romana. Antonio, escoge el texto con el que terminamos. Ella lo titula este capítulo para terminar precisamente. Ya no creo, como antes ingenuamente sí lo creía, que tengamos mucho que aprender directamente de los romanos, ni siquiera de los antiguos griegos, ni de ninguna otra civilización antigua. No tenemos necesidad de leer sobre las dificultades de las legiones romanas en Mesopotamia, ni contra los partos para comprender que cualquier intervención militar moderna en Asia Occidental sería desacertada. Ni siquiera estoy segura de que los generales que proclaman seguir las tácticas de Julio César lo hagan más allá de su imaginación.
Y por más atractivas que parezcan las aproximaciones romanas a la ciudadanía, como he tratado de explicarles, sería una locura imaginar que podrían aplicarse a nuestra situación siglos después. Además, los romanos estaban tan divididos como lo estamos nosotros sobre cómo pensaban que funcionaba o debería funcionar el mundo. No hay un solo único modelo romano a seguir. Ojalá las cosas fueran tan fáciles. Sin embargo, cada vez estoy más convencida de que tenemos muchísimo que aprender, tanto sobre nosotros mismos como sobre el pasado, interactuando con la historia de los romanos, con su poesía y su prosa, con sus polémicas y sus controversias. La cultura occidental tiene una herencia muy variada. Afortunadamente, no somos herederos solo del pasado clásico. No obstante, desde el Renacimiento por lo menos, muchos de nuestros supuestos más fundamentales sobre el poder, la ciudadanía, la responsabilidad, la violencia política, el imperio, el lujo y la belleza se han configurado y puesto a prueba en diálogo con los romanos y sus textos.